Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Ortiz Ortiz, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. A continuación explicaré los pasos realizados para el desarrollo de mi trabajo de grado. Mi trabajo de grado tiene como título el diseño e implementación de una infraestructura informática basada en contratos inteligentes para garantizar la inmutabilidad, integridad y trazabilidad de evidencias digitales forenses. Bueno, antes de dar inicio a este video, quiero enviar un saludo al docente Germán Vides, director de mi trabajo de grado, y asimismo a los jurados Gustavo Adolfo Quijama Cuar y Germán Arley Portilla. Mi trabajo de grado pues está más que todo basado en estas seis pequeñas etapas. Entonces, cada una de estas etapas las voy a explicar lo más breve posible para no ser tan extenso el video. Si quieren ver detalladamente cada una de las etapas, en la descripción les dejo en qué minuto hago cada una de las etapas detalladamente. ¿Listo? Entonces, empecemos. La primera etapa del desarrollo es qué tipo de evidencia es la que voy a adquirir. Entonces, está la evidencia volátil y no volátil. Pues volátil es que se puede alterar muy fácilmente y la no volátil es que no se altera tan fácil. En este caso, pues como no volátiles pueden ser los dispositivos de almacenamiento. ¿Sí? Las imágenes volátiles se adquieren como la captura de RAM, captura de red y de otros tipos. Bueno, en mi proyecto pues voy a hacer el tipo de evidencia que tomé fue las no volátiles, porque lo que voy a hacer es imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento. Bueno, como segundo, ¿qué herramientas forenses existen? En la actualidad existen muchas herramientas forenses, tanto libres como pagas. Algunas de herramientas de esta pues depende para qué sistema operativo son, si son para Windows, Android, si son para Mac, si son para Linux, bueno, ahí ya depende. Como lo decía en la descripción, les dejo en qué parte profundizo más en esta etapa. La herramienta utilizada, pues en mi caso utilicé FTK Imager de Access Data, la cual es una herramienta libre y me permite realizar la imagen forense pues que requería para el desarrollo de mi trabajo de grado. ¿Listo? La realización de la imagen forense. Entonces, la realización de la imagen forense, pues como les comenté, lo hago con FTK Imager, donde tomo unos dispositivos de almacenamiento, ya sea memorias USB, discos duros, memorias micro SD, y les hago una imagen forense. En la descripción voy a dejar en qué minuto hago detalladamente cómo hacer la realización de la imagen forense. En el desarrollo del contrato inteligente, pues explico qué tipo de código usé, cómo realicé el contrato inteligente, cómo hago el frontend y el backend para la aplicación descentralizada. Ahí explico cada uno de los códigos más detalladamente. Entonces, si quieren ver la parte de desarrollo del contrato inteligente, pues simplemente es buscar en la descripción y en qué minuto está el video y la pueden ver más detalladamente. Y lo mismo para el despliegue y el funcionamiento del contrato para los usuarios. En esta etapa voy a explicar cómo hago el despliegue del contrato, qué tipo de, qué es lo que va a visualizar el usuario, su interfaz gráfica o el frontend como se conoce, y ahí van a mirar cómo se interactúa con el contrato inteligente y la aplicación descentralizada, cómo el usuario accede a la aplicación descentralizada, cómo el usuario llena los respectivos formularios para completar las reglas establecidas en el contrato. Entonces, si quieren ver esas etapas más detalladamente, pues como les dije al inicio del video, les dejo la descripción en qué minuto realizo cada una de la explicación de estas etapas más detalladamente.
Entonces, como lo mencionaba a continuación, voy a explicar las herramientas de adquisición. Primordial para un perito informático es tener el bloqueo contra escritura, ya sea por hardware o por software. Entonces, acá en la primera imagen, como se observa, es un bloqueador de escritura por software. Es totalmente gratis y se puede descargar de la web. En la segunda imagen vemos el bloqueador de escritura por hardware, que ya es un poco más robusto, permite más puertos de los tipos de almacenamiento y demás, y es muy utilizado para un perito, o sea, es primordial para un perito informático. En las herramientas informáticas o en las herramientas de adquisición, pues tenemos muchísimas. Algunas de estas, por ejemplo, tenemos acá Blackback Technology. Él es un fabricante de herramientas forenses, pero sus herramientas son totalmente pagas. Tienen un valor pues relativamente alto, y pues sus herramientas desarrolladas son más que todo para dispositivos Mac y Android, ¿sí? También tenemos XY Forensic, también es una herramienta paga, eh, siempre es costosa, entonces pues eh, algunos peritos la utilizan, otros no, eso ya depende del perito. Tenemos Access Data, uno de los fabricantes de herramientas forenses libre, el cual nos provee FTK Imager, que fue el que utilicé para la adquisición de la imagen forense de mi trabajo, ¿sí? Entonces Access Data es un muy buen fabricante, utiliza muchas herramientas forenses y además que son libres, simplemente es con registrarse y le envían el link de descarga del software forense. Tenemos Enkei Forensic. Enkei Forensic también es un fabricante, también es libre, pero pues pensaba utilizarlo, pero cuando lo solicité al fin y al cabo nunca me dieron respuesta. Pero muchos peritos también lo recomiendan, dicen que es muy buena herramienta. Tenemos Paladin, su fabricante es Siamuri, es una herramienta totalmente libre para sistemas operativos Linux, especialmente para sistemas operativos Linux, ya sea por de manera light, se utiliza mucho. Y tenemos Magnet Forensic, que es una herramienta que es así, es paga, y muchos no la recomiendan porque tiene dos licencias, una para la adquisición y otra para el análisis de la imagen. Entonces, pues estos son los tipos de herramientas más utilizados, más movidos en el mercado forense. Entonces, pues como les decía, en mi caso, pues me centré en Access Data porque utilicé la herramienta de ellos, FTK Imager, que es con la que realizo la imagen forense. ¿Listo? A continuación le explicaré cómo realizar la imagen forense con Access Data. Bueno, entonces acá tenemos la interfaz gráfica de FTK Imager de Access Data, la herramienta que utilicé para mi adquisición de la imagen forense. Pues como les decía, es una herramienta que es libre, se puede solamente registrarse en Access Data y envíen el link al correo para descargarlo. Entonces tenemos una interfaz gráfica muy sencilla. Acá tenemos para capturar la memoria RAM si queremos. Tenemos para agregar un dispositivo o un dispositivo de almacenamiento o varios dispositivos. En mi caso pues solamente voy a agregar un dispositivo. Entonces acá me dice que si es un dispositivo físico, lógico o una imagen o una carpeta contenedora. En este caso va a ser un dispositivo físico y va a ser una memoria micro SD que tengo ya en mi equipo. Entonces vemos acá la memoria, entonces y finalizamos. Listo, acá pues ya nos muestra
el dispositivo, vemos las particiones, usuario root, bueno y demás, ¿sí? Si tenemos aquí archivos borrados, pues se van a ver qué archivos han sido borrados y toda la información. Acá va, en este pequeño icono es donde se crea la imagen. ¿Listo? Entonces, para crear la imagen es muy sencilla. Vemos acá, vuelve y nos pregunta que si es lógico una imagen o en este caso pues un CDV. En este caso pues es un dispositivo físico. Le damos siguiente, volvemos a seleccionar el dispositivo y finalizamos. Listo. Una vez le damos finalizar, pues nos va a preguntar dónde la vamos a guardar y nos va a decir qué tipo de formatos hay. Está el RAR, Smart, E01 y AFF. El más recomendado por los peritos informáticos es el E01, que es más como genérico para todas las herramientas forenses. Lo seleccionamos y le damos siguiente. Bueno, acá pues nos piden una información breve, por ejemplo el número del caso puede ser 1001, el número de la evidencia lo vamos a poner 01, una pequeña descripción, memoria, ¿sí? Examinador, pues quien la está examinando, en este caso pues Sergio Ortiz, y notas o si no queremos pues siguiente. Vamos a buscar una carpeta donde la vamos a guardar. Pues esto ya no lo voy a crear la imagen porque cuando le doy crear, dependiendo de la capacidad del dispositivo puede demorar horas, ¿no? Entonces, o hasta 10 completos. Entonces esto es algo que los peritos tienen que tener mucha paciencia. Pues en este caso pues se busca la ruta donde se va a guardar, ¿no? Entonces digamos que yo lo voy a guardar en el escritorio y acá la extensión en la carpeta que voy a agregarla, ¿no? Acá tenemos el tipo de compresión. Entonces tenemos que por defecto se comprime en bloques de 1500 megabytes y tenemos una comprensión media. Esa, si queremos ninguna, una comprensión lenta o una comprensión muy rápida. Eso ya depende del perito, pero por lo general recomiendan dejarlo por default. Y tenemos una encriptación o un cifrado. Entonces, bueno, cuando ya se selecciona acá, pues se marca en Finish y nos envía de nuevo esta imagen, pero ya con la carpeta de destino, ¿sí? Y pues simplemente es darle Start. Y una vez se le dé Start, pues como les decía, empieza a crear la imagen forense. Esto ya depende, el tiempo se puede tardar entre 1, 2 horas o días completos. Eso depende del almacenamiento del dispositivo y de la información. ¿Listo? Entonces pues se le da Start y él empieza a crear la imagen forense, ¿sí? Entonces yo acá ya tengo mi imagen creada para que la puedan visualizar. Entonces él genera una carpeta como se ve acá a continuación y la memoria que le hice la imagen forense pues realizó 7 bloques de comprensión, ¿no? Entonces y realiza algo muy interesante esta herramienta, un informe que ya se los explico. Entonces vemos cada uno de los bloques y pues obviamente en el formato que se tomó es 01. Y como les comentaba, el informe que genera. Este informe es súper importantísimo. Ya van a ver por qué. Entonces vemos que el informe nos dice que fue creado por Access Data, FTK Images, la versión. Nos dice el número del caso, el número de la evidencia, la descripción, quién la examinó y las notas. Aparte de eso, nos dice también los sectores, los bytes de sectores. Nos dice qué modelo es el driver que se analizó, el serial de ese driver, qué interfaz es. Y acá, bueno, nos muestra otros datos. También nos genera lo que es importantísimo para mi caso del trabajo de grado, que son los hash. Esto es
con lo que va a interactuar el smart contract que realicé. Entonces por eso me pareció muy interesante la herramienta. Entonces vemos que nos genera un hash MD5 y un hash 1. Ya eso sí, cualquiera de los dos hash pues lo puedo utilizar. Listo. Y vemos en qué momento se hace la adquisición, cómo empezó, en qué momento finaliza. Y hace un proceso de verificación y vuelve a comprar los hash. Entonces vemos que esta herramienta es súper extremadamente importante y es muy sencilla de utilizar. Bueno, entonces como lo mencionaba, en la etapa de la creación del smart contract o el desarrollo del smart contract, pues realicé los siguientes códigos, ¿sí? Entonces acá, como vemos, esto es una interfaz de Visual Code. Pero antes de dar inicio a toda esta interfaz, utilicé un editor de código para los smart contracts que se llama Remix. Es online. Ahí pues uno como que realiza unas pequeñas pruebas, pero pues realmente es simplemente para revisar la lógica, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos una serie de códigos. Primero que todo pues está bueno, acá está la carpeta build, que es la carpeta de despliegue de los smart contract. Tenemos los contratos, la carpeta de contratos, vemos que son .sol. ¿Por qué .sol? Por el Solidity. Entonces en mi caso se llama evidencias.sol, y el immigration.sol cuando se va a realizar una aplicación descentralizada por lo general se tiene. Tengo un login para que el usuario ingrese a la página web. Tenemos otras carpetas acá, por ejemplo, y otros archivos, pero esto es para la parte del frontend, ¿sí? Entonces, archivos importantes, el .sol es un archivo fundamental. Ese archivo .sol es el contrato inteligente, o donde se programan las reglas del contrato inteligente. Entonces, mi contrato, pues vemos, bueno, primero empieza con la versión del Solidity. Tengo unas variables globales. Más que todo son estructuras. Tengo unas estructuras para el caso del registro del perito, caso del registro de la unidad. ¿Sí? Tenemos acá, tenemos otras funciones como un mapping para mapear o para visualizar los datos. Acá tenemos otro mapping y tenemos las funciones. Las funciones prácticamente son funciones de registro, ¿sí? Entonces vemos que en lo que se registra en el perito, pues el nombre, la fecha, la hora, ciudad y la dirección de MetaMask con la que se va a hacer la transacción. Y lo mismo para las unidades. Entonces tenemos una función para verificar si existe o no existe la unidad. Tenemos un registro del caso. Entonces para el registro del caso pues tenemos otros datos como el nombre del investigador, la descripción. Y lo más importante en mi contrato inteligente es esta función de los datos por parte del perito y por parte de las unidades. ¿Por qué? Porque acá, como lo mencionaba, hay unas variables globales, ¿no? Hash by 1 y hash by 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? El perito informático va a tomar 5 unidades de almacenamiento y les va a crear su respectiva imagen forense. Y a esas 5 imágenes, pues le va a agregar cada uno de sus hash, ¿sí? Y una vez genere ese hash, genere todos esos datos, al cargar la información, él le va a recalcular un doble hash. Y con eso estamos garantizando la inmutabilidad y la integridad de la evidencia. Entonces le calcula de nuevo un doble hash 256 que hace que la información sea más segura. Entonces cuando la unidad
analice su imagen forense y analice las evidencias forenses, pues esa unidad debe ingresar el mismo número del caso y cuando le recalculen la imagen forense debe coincidir los mismos hash, porque si no coinciden los hash quiere decir que la evidencia fue alterada. Entonces, ¿qué va a hacer la unidad? Ingresa su hash y de los dispositivos y ¿qué hace el smart contract? Coge el hash 256 que le calculó a la información del perito forense y coge el hash 256 que le está calculando a la información de la unidad. Si esos dos hash 56 coinciden, quiere decir que la evidencia no es alterada. Pero si no coinciden el doble hash que se está calculando, quiere decir que la evidencia fue alterada, ¿sí? Y no va a permitir que realice la transacción con el smart contract. Bueno, tenemos por acá tenemos otro código que es fundamental, que es el de la aplicación. Entonces, en este código pues es bastante extenso. Lo voy a explicar muy rápido para no hacer el video tan extenso. Entonces acá lo que hacemos es importar, bueno, esto es un componente de React. Importamos el contrato inteligente y llamamos las variables, ¿sí? Y acá pues se realiza como la parte del frontend, ¿sí? Se llama cada una de las variables y se cargan cada una de las variables y acá pues tenemos el código HTML, ¿sí? Eso en sí no es mayor cosa, pues ahí lo más complicado es la parte React. Otro archivo importantísimo, getWeb3. Este es el archivo fundamental para la interacción de los smart contracts, porque este archivo es el que nos permite que la cuenta de MetaMask o la cartera virtual que vamos a utilizar pueda interactuar con el smart contract y que cuando se vaya a cargar ese dato o se vaya a enviar una información al contrato inteligente, pues lo redirija a la cuenta de MetaMask o la billetera virtual y le diga que si está de acuerdo en aceptar o no aceptar esa transacción y ahí le muestra el costo que en el momento del despliegue se va a dar de cuenta. Pero es importantísimo este archivo es súper importante. Entonces acá lo que hay es una promesa de que nos dice que si está la extensión permítala y si no pues que nos arroja un error de que no hay que por favor instale la extensión de MetaMask, que esa extensión pues se instala en el navegador. Listo, entonces eso es muy importante. Otro archivo súper importante es evidencia service. Entonces este es también lo más importante. ¿Por qué? Porque evidencia service nos permite que la función que tenemos en app.json, que va a ser como el frontend de la persona, interactúe con el smart contract. O sea, evidencia service va a ser como ese puente de que va a decir, listo, el usuario está ingresando esto, yo lo tomo y se lo voy a enviar al contrato. En el contrato verifico esas reglas y si se cumpla, pues el contrato da la información o hace la transacción y evidencia service se la pasa a la app.json. Si es como ese puente. Entonces acá vemos cómo está estructurado este evidencia service. Entonces en evidencia service pues volvemos a llamar todos los datos de cada una de las funciones de la app que va a ingresar y pues ahí se va guardando y se va almacenando, ¿sí? Entonces acá esos son llamados, por decirlo así, sencillos. Vemos que acá por ejemplo en la función que le decía que era muy importante, pues vemos que llama el caso
el número del caso para unidad, el hash 1, hash 2, hash 3, hash 4 y hash 5, y asimismo de qué cuenta se está haciendo esa transacción, ¿sí? Y listo. Entonces ahí él se lo va a enviar al Smart Contract y el Smart Contract pues verifica si es correcto o no es correcto. Y acá pues la parte del lodge. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir del desarrollo del contrato? Eh, Códigos más interesantes, pues fundamentales, ¿no? Ya de ahí es partes como lo de los códigos de la parte visual. Ya eso sí, pues es cada uno, no los voy a explicar porque lo hago muy extenso. Y acá tenemos unos códigos de Truffle y toda esa cuestión. Este código de Truffle es para configurar el servidor de Ganache, que se explica eh, cuando haga lo del despliegue y demás. Entonces pues acá me dice que va a estar de manera local, el puerto y toda la cuestión, ¿sí? Pero esos paquetes ya vienen predefinidos, simplemente es buscarlos en la web y ya. O sea, no hay que crearlos desde cero, eso ya se consiguen en la web para realizar la aplicación descentralizada. Entonces más o menos así fue el desarrollo de los códigos para el Smart Contract y la aplicación descentralizada, y a continuación ya explico el funcionamiento de, del Smart Contract y de la aplicación descentralizada para el usuario. Bueno, entonces continuando con la última etapa, que es la del despliegue del Smart Contract, pues a continuación voy a explicar ese despliegue. Entonces, primero, como es de manera local, tengo el servidor de Ganache en el que me da 10 cuentas, ¿sí? Comienza a contarla desde cero. Entonces 10 cuentas y a cada cuenta me ofrece 100 Ethers para hacer pruebas, ¿sí? Esas cuentas las tengo sincronizadas con Metamask. Aquí vemos Metamask. En este caso importé solamente dos cuentas de las 10 que me ofrece Ganache para hacer las pruebas. Tengo la cuenta 2 y la cuenta 3. Y pues aquí vemos que estoy en el servidor porque es una red de pruebas. Listo. Una vez tenga Ganache y Metamask sincronizado, pues procedo a desplegar el Smart Contract. Entonces estos comandos pues ya los realicé porque siempre demoran un ratico ejecutándose, entonces para no hacer el video tan largo. Entonces el primer comando es truffle deploy para hacer la compilación del Smart Contract. Entonces aquí vemos que se están compilando los Smart Contracts. Vemos el Smart Contract Migration que lo mencioné en el video, en la parte del video 2, en la etapa. Y vemos que le asigna un balance, cobra un way y toda la cuestión. Pero lo más importante, el que más nos interesa es el evidencias, que es mi contrato. Entonces aquí vemos que el hash de la transacción, en la cuenta del contrato, el número del bloque, el tiempo, la cuenta a quien desplegó el contrato, el balance y el costo total, ¿sí? Entonces ya teniendo los smart contracts desplegado o compilado, pues procedemos a correr la DAP, que es la aplicación descentralizada. Entonces para eso damos este comando npm start y él nos va a abrir la interfaz web, ¿sí? Entonces ¿cómo verificamos que sí es cierto de que se está compilando el Smart Contract? Entonces vemos que la cuenta 085 pues le cobró lo del despliegue de los dos Smart Contracts, y aquí en bloque podemos ver, entonces ya vemos que hay 4 bloques, 2 para el gas y 2 para, perdón, 2 para el migration y 2 para el de evidencias, ¿sí? Entonces vemos el bloque 3 que era lo que le comentaba, nos decía ya. Entonces vemos el hash, el bloque del hash, y vemos el hash de transacción
y dice que es de la cuenta 0859F y la dirección del contrato. ¿Sí? Entonces vemos que ya se está realizando el bloque correctamente. Bueno, entonces cuando le damos en npm start nos aparece el diseño web. En mi caso pues este es mi diseño web. Tengo acá un botón en la parte derecha donde voy a tener 6 opciones. La primera de ellas es registrar perito, registrar los hash por parte del perito y registrar el caso por parte del perito, y asimismo para las unidades de investigación. ¿Sí? Acá tenemos un botón de salir, pues una vez leemos ahí se nos sale la aplicación. Tenemos un panel donde nos muestra la cuenta actual que se encuentra en MetaMask y nos muestra el balance de esa cuenta. ¿Sí? Entonces vemos que acá estoy en la 0.85 y acá me muestra esa cuenta. Entonces el balance, ¿por qué nos da con todos estos números? Ustedes preguntarán. Entonces aquí en MetaMask nos los da Ether, pero acá el balance lo está haciendo en Wave. Entonces ahí en el libro especifico esas conversiones de un Ether a cuántos Wave equivale y toda la cuestión. ¿Sí? Bueno, acá tengo un panel para ver la información registrada por el perito, por la unidad y los casos que registren, ¿sí? Entonces casos por parte del perito y casos por parte de unidad, ¿sí? Y lo de los hash sí, obviamente no lo muestro porque para hacer un poco más privado el smart contract. Entonces procedemos a hacer la primera transacción, que va a ser el perito. Entonces el perito, supongamos un nombre, en este caso pues mi nombre, Sergio Ortiz, y le voy a colocar una fecha. Entonces voy a colocar la fecha del día de hoy que estoy haciendo la prueba y voy a decir que son las 10:30 AM y ciudad Pamplona. Le doy en registrar perito. Acá me dice para confirmar por favor confirmar la transacción. Le doy a aceptar y vemos que acá en MetaMask ya me llegó la alerta de la transacción, o acá ya me está cargando, ¿sí? Entonces dejamos que cargue la alerta de la transacción. Entonces en esa alerta pues la puedo aceptar o la puedo rechazar, ¿sí? Acá a veces pues demora un poquito, entonces toca esperar que procese la información MetaMask. Bueno, entonces mientras esperamos que procesen la información, pues voy bueno, acá entonces ya vemos la transacción. Vemos que el costo de la transacción no es muy alto, equivale a 0.001601 Ether, o sea, eso relativamente es demasiado bajo. O sea, quiere decir que la aplicación en términos de costo es fenomenal porque las transacciones no son altas. Entonces si le doy confirmar, pues se va a realizar la confirmación en la cuenta 2, que fue el perito el que la desplegó. Vengo acá a MetaMask y vemos que se está minando. Vemos que el minado ya, como es de manera local, ya se hizo. Si yo vengo al servidor de Ganache, vemos el bloque minado, ¿sí? Entonces aquí miramos quién hace la transacción, el hash del bloque, el hash de la transacción y la cuenta que se lo hizo y la cuenta del smart contract, ¿sí? Entonces, ¿qué también podemos ver? La información o el dato transmitido. Entonces vemos que el dato transmitido está en opcode, o sea que la información no se puede leer, es imposible de leer. Estamos garantizando una inmutabilidad ahí porque no sabemos de que la información sí realmente es, y la trazabilidad la estamos garantizando. ¿Por qué? Porque esto no lo van a poder leer o atacar fácilmente.
Listo, entonces ya teniendo la transacción y confirmada, entonces venimos acá y pues le damos acá en ver datos perito del perito. Una vez que le doy en ver datos del perito, entonces me va a mostrar el nombre que ingresé, Sergio Ortiz, la fecha con lo que lo hice y la hora y la ciudad. Lo mismo para el caso de las unidades, ¿sí? Entonces voy a ingresar ahora el caso del perito, el registro del caso del perito. Entonces en el registro del caso del perito me va a pedir el nombre del caso. Entonces yo voy a escribir caso Unipamplona, caso Unipamplona, coloco una fecha, la voy a colocar de hoy el día de la prueba y coloco que van a ser las 02:30 pm. Ciudad Pamplona, nombre del perito, quien les habla, Sergio Ortiz, y una descripción. Entonces podemos escribir adquisición de elementos de dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Que supongamos que esas son las pruebas que se está haciendo. Registramos el caso por parte del perito y aceptamos la transacción. Vemos que acá MetaMask ya nos confirma y volvemos a esperar de que se realice esa transacción. Entonces una vez tengamos esa transacción, ahorita cambiamos de cuenta para ver la interacción y vamos a hacer el mismo procedimiento pero del registro de unidades, ¿sí? De otra cuenta. Entonces confirmamos la transacción, vemos que las transacciones no son siempre por el mismo valor, hay que tener en cuenta eso. Entonces ya vemos que acá se han confirmado las dos transacciones que ha hecho y vengo acá a visualizar el caso del perito que ingresó el perito. Entonces vemos que nos está arrojando los datos que escribimos, ¿sí? Obviamente lo está arrojando porque estoy en la misma cuenta de él. Si estuviera en otra cuenta diferente no me va a dar estos campos vacíos. Entonces vemos el nombre del caso, la fecha, hora, ciudad, nombre de investigador y la descripción de qué es el caso, ¿sí? Bueno, entonces y por último tenemos el registro del hash. Entonces vamos a hacer este registro del hash. Digamos que el caso va a ser, el número del caso va a ser 1020 y acá voy a colocar un hash de prueba, ¿sí? Entonces voy a suponer de que este hash va a ser el mismo para los 5 elementos. Obviamente no es así, pero es para ahorrar tiempo acá en el video y ver de que sí funciona. Y acá es donde entra la parte interesante del smart contract. Entonces vemos y aceptamos la transacción y aceptamos la transacción. Entonces ahorita con la parte de las unidades vamos a fijarnos de que si yo cambio algún dato esa transacción me va a arrojar un error en la parte de los hash, y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos brindando parámetros de calidad como la seguridad en los datos, ¿sí? O sea, vemos que los datos del hash deben coincidir, porque si un hash no coincide, así sea por el dígito, por el último dígito o porque se alteró en algo, pues vemos que ya la evidencia relativamente estuvo alterada. Bueno, entonces vimos que ya se ejecutó la tercera transacción. Entonces vemos que las transacciones fueron exitosas por parte del perito.
Ahora vamos a hacer lo mismo por parte de la unidad, de manera un poco más rápida para no volver tan extenso el video. Simplemente venimos acá y nos cambiamos de cuenta. Como estamos trabajando de manera local, pues tengo que refrescar la página para que cargue la cuenta en Metamask. Esto sí es obligatorio hacerlo. Bueno, entonces una vez se cargue en la página, pues vemos que en Metamask acá la cuenta 3 empieza por 0.96. Entonces acá vemos que ya nos toma la cuenta y nos dice que tiene, bueno, 100 Ether, que en Way equivale a todo este reguero de números. Bueno, si yo le doy acá a ver perito, como les decía, me va a decir que el perito no existe, porque no me va a mostrar nada, porque realmente yo no he hecho esa transacción desde esta cuenta. Entonces voy a registrar la unidad y voy a hacer la transacción rápido. Digamos que la unidad de fiscalía de Cúcuta va a ser el 5 y digamos una hora aquelatoria, que es las 12:30 pm, no sé, y acá Cúcuta. Hacemos la transacción, aceptamos la transacción, venimos acá a Metamask, bueno, esperamos que nos cargue. Vemos acá en Metamask de cuando se hacen las transacciones en la propia red de Ethereum en manera global, estas transacciones sí son un poco más rápido porque ya dependen de la velocidad de internet, ¿sí? Pero como esto es de manera local, mientras se envía el dato al servidor de Ganache y Ganache responde ahí a la red de Metamask, toda esa cuestión siempre toma su tiempecito. Entonces por eso es que vemos un poco demorado. Entonces listo, confirmamos y bueno, confirmamos una vez y acá pues hacemos el registro del caso, que obviamente la unidad lo tiene que hacer cuando esté llenando los campos. En este caso lo voy a saltar porque no el video se me vuelve muy extenso. Entonces el número del caso, entonces teníamos de que era el caso 1020 y bueno, acá no recuerdo cuál fue el hash que elegí, creo que era este A07, ¿sí? Entonces vamos a ver si era ese, sí, efectivamente. Entonces tenemos los hash y digamos que ellos ingresaron los 4 primeros hash bien, pero el último hash ya aquí no empieza por A, sino empieza por Z y termina en F, ¿sí? Que fue el que ellos, la unidad calculó. Vamos a hacer el registro, confirmamos la transacción y vemos que ya ahorita en Metamask nos va a mostrar el error. ¿Por qué nos va a mostrar el error? Entonces, ¿cuál es el parámetro de calidad que se está evaluando acá? La seguridad de los datos. Porque esa función toma los 5 hash de los dispositivos de almacenamiento y el número del caso y se le calcula un hash 256, que eso era lo que mencionaba en la parte del desarrollo del smart contract, ¿sí? Y asimismo para la unidad. Entonces toma su número de casos, sus 5 hash que ingrese la unidad, y si no coincide, como vemos que ya no coincide, me está enviando un error. Si yo le doy así con ese error confirmar, la transacción va a fallar y ya nos vamos a dar de cuenta. Entonces vemos que ya falló la transacción, ¿sí? Entonces ahí ya estamos garantizando de que la inmutabilidad de las evidencias se mantiene, se considera, ¿verdad? Porque no se puede, los hash deben coincidir sea como sea, si no pues la evidencia fue alterada. Entonces si cambiamos acá el hash por A y este por E, suponiendo que sean los hash correctos, que la unidad está ingresando los hash como debe ser y su imagen no ha sido alterada ya en esa unidad de la fiscalía, vemos
que me pide otra vez la transacción acá. La voy a probar y una vez la pruebe se realiza la transacción con éxito y vemos que la transacción ya está hecha con éxito, o sea que quiere decir de que las evidencias que ingresó el perito forense y la evidencia digital que ingresó la fiscalía son exactamente las mismas, ¿sí? Porque los hash coinciden y el número del caso coincide, y el doble hash 56 que se calcula está coincidiendo correctamente, ¿sí? Entonces ya vemos que la inmutabilidad y la integridad de la evidencia se están considerando, y la trazabilidad también, porque si venimos acá, vemos acá todos los bloques que se han minado. Bueno, acá, ok, acá tengo que, creo que cambiarme de cuenta si no estoy mal. ¿Por qué no me cargan los bloques? Miremos acá en transacciones. Entonces, porque aquí ya me dicen que hay varios bloques, hay 7 bloques. Entonces tengo que mirar. Bueno, entonces ahí en GanaChef, pues ahorita nos aparecerán todas las transacciones, todos los bloques mientras que cargan. Pero vamos a ver que la información va a estar en opcode, ¿sí? En opcode, y vemos que, a ver, acá en esta cuenta, vemos que, mire, con las transacciones que está haciendo la persona sin el despliegue, relativamente no le descontó casi nada ni el Ether. Mire, 99.9978 Ether. Por eso es que acá vemos que todavía se mantiene el balance casi el 100%. Las transacciones, el costo es muy mínimo, o sea que es demasiadamente rentable el software para implementarlo. Y pues que ya vamos así vamos a demostrarle en un proceso judicial de que la evidencia, quién la altera y quién no la altera, ¿sí? Porque en la red de MetaMask, cuando esto se despliega en la red global de MetaMask, entonces si una persona intenta ingresar los hashmash y toda esa cuestión, los datos mal, pues allá en los logs de la red de MetaMask va a quedar el registro, ¿sí? Pero esos logs sí relativamente todavía no se pueden recuperar así como tan fácilmente. Bueno, acá se demoró mucho el proceso de los bloques. Entonces, para no alargar el video, entonces vemos de que las transacciones se están haciendo con éxito. Vemos de que acá el precio del gas, el total. Vemos que si yo ingreso algún dato mal en los hash, pues la transacción falla. Entonces, yo creo que con esto sería suficiente, demostrando que el software funciona bien, de que se está realizando todo lo que se propuso en el trabajo, y espero que sea el mayor agrado este video para ustedes. Muchas gracias.